Antes de comenzar, renuncia de derechos, cabe aclarar que ni la historia, ni los personajes, ni la música, ni las imágenes me pertenecen, créditos a sus respectivos creadores, el link de la historia se encuentra abajo en la descripción. Toji caminaba a su escuela primaria. Tenía 10 años y, en muchos sentidos, llevaba una vida que podría describirse como normal. O al menos, eso parecería para un niño cualquiera. Pero él sabía que su situación era complicada. Su madre trabajaba duro y, a menudo, se enfrentaba a problemas de dinero. A veces, un hombre venía a la casa y discutía con ella en voz baja. Aunque nunca lograba escuchar lo que decían, tenía claro que era el jefe de su madre y que la presión no cesaba. Así que, allí estaba, frente al edificio escolar, observando cómo algunos de los niños se apartaban de su camino. Toji se había ganado cierta reputación entre sus compañeros. Su carácter fuerte y su disposición para golpear a otros niños, especialmente cuando se burlaban de él por no tener un kirk, le habían dado fama de ser un problemático. Pero a él eso no le importaba. Con una mentalidad madura y fría para su edad, pensaba que, si iba a pasar por todas las dificultades de la vida nuevamente, no permitiría que nadie lo pisoteara. Además, no le importaba no tener un kirk. ¿Para qué necesitar uno cuando sus manos, con apenas un poco de esfuerzo, podían doblar metal? Había descubierto que, al igual que en su vida pasada, ganaba fuerza con facilidad. A escondidas de su madre y de su abuela, hacía ejercicios en el parque o en cualquier rincón discreto que encontrara, disfrutando del aumento constante de su fuerza. Al llegar a su salón, se sentó en su pupitre y, sin más, se echó a dormir. La campana sonó, y los otros niños salieron emocionados al recreo, pero él se quedó ahí, con la cabeza recargada en el brazo. Una de las maestras, una de las pocas personas que le sonreía genuinamente, se le acercó y, con voz suave, le dijo: Fushiguro-kun, vamos, sabes que no puedes quedarte aquí. Sal y disfruta un poco. A regañadientes, Toji obedeció. No le gustaba la escuela ni las interacciones forzadas con los otros niños, pero respetaba a la maestra, así que decidió hacerle caso. Al finalizar el día, regresó a casa. Al entrar, dejó la mochila en el suelo y se quitó los zapatos mientras decía con tono bajo: Ya llegué. Desde la cocina, su abuela le respondió sin mirarlo: La cena estará lista pronto. Ve a darte un baño y lleva esa mochila a tu cuarto. Toji suspiró y tomó la mochila del suelo, pero al girarse, la puerta principal se abrió de golpe, y se encontró frente a su madre. Era extraño verla a esta hora, pues normalmente llegaba de madrugada. Toji, ven aquí y dale un abrazo a tu mami. Extendió los brazos hacia él. Toji puso mala cara y trató de retroceder, pero su madre fue más rápida. Lo atrapó y lo envolvió en un abrazo que, por más que intentara zafarse, no lograba romper. Suéltame, bruja, protestó Toji, pero su madre solo lo apretó más fuerte. ¿A quién llamas bruja, mocoso?, replicó ella, con una vena sobresaliente en la frente. El ruido llamó la atención de su abuela, quien salió de la cocina y frunció el ceño al ver la escena. Yaeko-chan, ¿qué haces aquí tan temprano?, preguntó, confundida. La madre de Toji sonrió, sin soltarlo. Renuncié a ese trabajo. Sonrió ampliamente. Mi jefa vio el esfuerzo que hago y me pidió que sea su asistente personal. Toji parpadeó, sorprendido. ¿Tan fácil era conseguir algo así? Desconfiado, lanzó una pregunta. ¿No te resulta extraño? Sí, lo pensé también, admitió su madre. Pero me hizo firmar unos papeles y, cuando los revisé, parecía que todo estaba en orden. Empiezo mañana mismo. Finalmente, lo soltó y se volvió hacia él, con una expresión seria. Ah, y ve preparando ese cerebro tuyo. Cuando termines la primaria, vas a ir a la mejor secundaria de Japón. Toji la miró con una media sonrisa, burlón. ¿Y si nunca termino la primaria? Sin perder el tiempo, su madre le pellizcó la mejilla. Si me entero de que repites un año a propósito, te aseguro que vas a lamentar el día en que naciste. Toji, molesto, intentó zafarse de nuevo. Déjame en paz, refunfuñó, y trató de empujarla. Un error que notó al instante. ¿Te atreves a levantarme la mano, mocoso? Su madre lo levantó de un brazo y le dio una serie de nalgadas. Vas a aprender modales. Mientras le llovían los regaños y azotes, Toji se lamentó de volver a pasar algo humillante en su vida. Ya varios días después de la noticia en la noche, Toji escuchó golpes fuertes en la puerta. ¿Otra vez él?, pensó con frustración, escuchando cómo su madre iba a abrir. Estaba a punto de volver a dormirse cuando los murmullos se convirtieron en gritos y escuchó un golpe seco. Se levantó rápidamente y fue hacia la entrada.
Allí estaba su madre, en el suelo, con una mano en la cara, mientras un hombre bajo y corpulento la miraba con una expresión llena de furia. No quiero escuchar nada. Eres mi mejor mercancía. Los ricos solo van al bar por tu trasero, así que ve a cambiarte, maldita zorra, gritó. Toji no necesitaba escuchar más. Sin pensarlo, se lanzó contra el hombre, impulsándose para clavarle el pie en el estómago. Con el impacto, lo empujó varios pasos hacia atrás. Toji. Escuchó el grito de su madre, pero no le prestó atención y siguió atacando. Corrió hacia él y lo golpeó sin parar. Sentía la adrenalina y no sabía cuántos golpes había dado cuando el hombre, en su desesperación, sacó una navaja e intentó apuñalarlo. Toji lo vio venir y tomó la hoja desviando la trayectoria. El hombre, al verse atrapado, intentó golpearlo con la otra mano, pero Toji la atrapó también, manteniéndolo controlado mientras lo miraba directamente a los ojos y le susurraba, con una calma perturbadora para alguien de su edad. Vuelve a tocar a mi madre y te juro que desearás estar muerto. Entonces, con un rápido movimiento, le dio un cabezazo, dejándolo inconsciente. Toji soltó las manos del hombre y se giró hacia su madre, quien estaba demasiado cerca y lo miraba con el rostro pálido. Rápidamente lo revisó, viendo cómo había sujetado la navaja y evitado el ataque, aunque notó algo extraño. Toji, tu mano, murmuró, notando la sangre que goteaba de su palma. Oh, descuida, sanará. Lo importante ahora es tirar este saco de grasa al río o algo así, respondió él con indiferencia. Ella lo miró incrédula antes de tomarlo en sus brazos y arrastrarlo adentro, ignorando las protestas de Toji. Lo llevó al baño, sacó el botiquín mientras su madre, despertada por el alboroto, se asomaba desde el pasillo. Mamá, llama a la policía, le pidió Yaeko. La abuela, al ver toda la sangre y el cuerpo del hombre afuera de la puerta, miró a Yaeko con preocupación. No preguntó nada. El brillo severo en sus ojos decía suficiente. Fue rápidamente en busca del teléfono, murmurando entre dientes. Esto ya pasó todos los límites. Ya con la puerta cerrada, Yaeko sentó a Toji en la banqueta, sacando vendas y agua purificada del botiquín. Esto va a doler un poco, dijo, limpiando la herida en su mano. Toji apretó los dientes al sentir el ardor, pero no apartó la mirada. Se dio cuenta de que Yaeko lo observaba con intensidad, como si intentara descifrarlo. Él desvió la vista, sintiendo que las palabras se acumulaban en su garganta. Toji, susurró ella al fin. Toji respiró hondo, buscando una explicación que la calmara, pero las palabras se sentían torpes. Mira, puedo explicarlo, comenzó, aunque no sabía realmente cómo justificarlo. No fue necesario decir nada más. Antes de que pudiera siquiera completar la frase, Yaeko lo envolvió en un abrazo apretado. Lo siento tanto por meterte en esto, murmuró ella contra su cabello, su voz temblando levemente. Yo solo quiero lo mejor para ti, por eso, yo. Toji sintió el peso de la disculpa en sus palabras, una carga que él no esperaba, y por un momento solo pudo quedarse quieto, confundido. Lentamente, levantó los brazos y le devolvió el abrazo. Notaba que ella estaba al borde de las lágrimas, que su fuerza flaqueaba. Toji se sorprendió al sentir algo parecido a calma. Su madre solía ocultar sus lamentos de él, intentando parecer fuerte, y ver ahora que no intentó ocultar esa fragilidad lo confundía, lo hacía sentir protector. Ambos se quedaron en silencio, aferrándose el uno al otro mientras el eco de sus respiraciones llenaba el cuarto. Finalmente, el silencio fue roto por el lejano sonido de una sirena, que se acercaba poco a poco. Los brazos de Yaeko se tensaron alrededor de él al escucharla, y lo soltó, secándose rápidamente las lágrimas antes de que llegaran. Ella lo miró de nuevo, y él entendió que, a pesar de todo lo que había pasado, ella no lo juzgaba, no lo veía como algo más que su hijo. Mientras las sirenas de la policía se apagaban en la distancia, Yaeko y Toji se sentaron en el sillón de la pequeña sala de su hogar. El ambiente estaba cargado, y aunque Yaeko intentaba mantener la calma, Toji podía ver la tensión en sus ojos. Ella le acarició la mano, ignorando el escozor de su herida. Yaeko hizo una pausa, buscando las palabras correctas para explicarle a Toji la situación sin revelarle demasiado. Toji, quiero que entiendas algo. Este hombre, era mi jefe, en el bar donde trabajaba. Se detuvo, tratando de ocultar la incomodidad en su voz. Era un lugar, complicado. Me pagaba bien, pero no era el mejor sitio. Toji frunció el ceño, cortándola sin rodeos. Fuiste una prostituta, mamá. Yaeko sintió que el aire se detenía por un segundo.
La franqueza de la pregunta la dejó atónita. Jamás imaginó que Toji supiera algo sobre eso. ¿De dónde sacaste?, exclamó, el pánico coloreando sus palabras. Recuperándose con rapidez, negó enfáticamente. No, Toji. No, nunca fui eso. Solo trabajaba en el bar. Era complicado, sí, pero nunca hice nada de eso. Él la miró fijamente, escuchando en silencio, y cuando terminó, lanzó una sonrisa ladeada, como si encontrara el tema divertido en lugar de serio. Entonces, ¿mi mamá tenía un trabajo de esos? ¿Y todo el mundo pensaba que solo servías copas? Se cruzó de brazos, conteniendo una risa. ¿Y ahora me vienes con esto como si me fuera a molestar? Yaeko se sonrojó, enojada dijo. Oye mocoso, no es algo de lo que me sienta orgullosa. Como dije, era complicado. Le tomó la mano con firmeza, buscando que él entendiera lo importante que era dejarlo atrás. Todo lo que hice fue para que estuviéramos bien, para que tú estés bien. Toji soltó una carcajada suave, dándole una palmada en el hombro con un gesto despreocupado. Mamá, no te pongas tan seria. Si pagaban bien, ¿qué más da? Además, eso ya quedó atrás, ¿verdad? Que si viene uno de esos tipos, pues ya los mando a volar. Yaeko esbozó una sonrisa, aliviada por su respuesta inesperadamente relajada. Sí, exactamente. Ese trabajo ya quedó atrás. Ahora, con esta nueva oportunidad, nada de eso importa. Toji asintió, aún divertido, aunque con una seriedad que se asomaba apenas en sus ojos. Entonces, ¿todo esto significa que ya no voy a ver más a tipos raros como ese? Porque si vuelven, ya sabes que yo los puedo atender. Así es, le aseguró Yaeko, tratando de no reír ante su tono. Ahora las cosas van a ser diferentes. Solo preocupémonos por nosotros. Toji sonrió, contento de haber roto la tensión con sus comentarios, pero en el fondo, sabía que siempre tendría un ojo puesto en ella. Los años pasaron rápidamente, y cuando Toji cumplió 12, su madre le anunció que tendrían que mudarse antes de lo previsto. La jefa de Yaeko había decidido cambiar la sede principal a la prefectura de Aichi. A Toji, francamente, le daba igual. Nunca hizo amigos en la zona, y dudaba que haría alguno antes de los 20, al menos. Tenía poca paciencia para los niños y prefería mantener su distancia. Después de empacar sus escasas pertenencias, Yaeko le pidió un último favor. Toji, ve a pagar la cuenta en la tienda de Takeshi. Aquí tienes el dinero. Toji tomó el dinero y se dirigió unas cuantas calles hacia la tienda. Allí estaba el anciano, con la misma cara arrugada de siempre y un poco de polvo en el delantal. Antes de llegar a ese punto, me suicidó, pensó Toji, imaginando que tendría que trabajar hasta tan viejo como él. Hey, viejo. Te dejo el dinero que te debemos del mes, dijo, depositando los billetes en el mostrador. Oh, Toji-kun, me enteré que se mudan. Es una pena, se te va a extrañar. El anciano lo miraba con algo de melancolía en los ojos, pero Toji asintió, más que listo para irse. Oh, espera, muchacho. Aún no te he pagado por los días que trabajaste. No terminaste la quincena. Toji se detuvo en seco. Nunca diría que no al dinero. Además, esos yenes eran los que usaba para sus propios caprichos. Odiaba depender de su madre para cada cosa. Por los 3 días serían 7500 yenes. Fue un gusto, Toji-kun. Te deseo lo mejor. El viejo sonrió mientras le entregaba el dinero. Toji tomó los billetes, recordando las horas que había pasado moviendo y acomodando el inventario. Trabajaba casi todos los días en la tienda, levantando cajas pesadas y organizando productos en las estanterías. Era un trabajo sencillo para él, pero no para el anciano. Toji con una pequeña sonrisa de aprobación. Lo mismo digo, viejo. Gracias por ayudar a mi familia. El anciano le sonrió cálidamente. Toji guardó el dinero en su bolsillo y volvió a casa, donde el camión de mudanzas ya estaba estacionado, con su madre supervisando la carga. Toji, ayuda a los muchachos a cargar el camión, le pidió Yaeko, sin voltear a verlo. Él levantó una ceja y miró a los empleados que trabajaban apresurados. ¿Por qué? Les estamos pagando para eso, ¿no? Así que, muchachos, hagan su trabajo. Los empleados lo miraron con cara de pocos amigos, y su madre, Yaeko, apretó los labios, claramente conteniendo su irritación. Toji, con una sonrisa burlona, decidió ignorarlos y se metió en la casa. Ya con la casa vacía, Yaeko le echó un último vistazo. Este lugar había sido escenario de buenos y malos recuerdos, aunque más malos que buenos. Suspiró, resignada. Su mirada se posó en una grieta en la pared. Con una sonrisa nostálgica, la tocó suavemente. La grieta le recordaba un incidente de cuando Toji tenía 8 años.
Aquel día, unos niños le habían lanzado un globo con agua, y si no hubiera sido por la intervención de su maestra, seguramente esos niños habrían terminado en el hospital. Toji, furioso, se desquitó con la pared en cuanto llegó a casa. Recordaba ese día porque fue la primera vez que lo había visto realmente asustado por la intensidad, ya que fue la primera vez que usa un cinturón para corregirlo. Bueno, murmuró con una sonrisa suave, nueva página, y un futuro mejor para Toji. Su reflexión fue interrumpida por la voz de su hijo, lanzada desde la calle con impaciencia. ¿Y? Apúrate, bruja, o vamos a perder el tren. Yaeko apretó los puños, sonriendo con resignación. Sabía que él usaba esas palabras de forma irónica, pero eso no le impedía tener ganas de darle un buen puñetazo. Respiró hondo, cerró la puerta por última vez, y salió, lista para enfrentar lo que viniera en esta nueva etapa, y de paso, darle una lección a su querido hijo. Toji observó el departamento en el que acababan de instalarse con una leve sonrisa de aprobación. Era mucho más amplio y luminoso que el anterior, 5 veces más grande, con una vista que le permitía ver el bullicio de la ciudad. Mientras ayudaba a desempacar, su madre se puso un traje formal y se acercó con las llaves en la mano. Bueno, yo ya tengo que irme. Regresaré en unas horas. Necesito firmar unos papeles importantes, dijo con seriedad, como siempre, y Toji asintió, sin mucho entusiasmo. Y tú prepárate, continuó, mirándolo con ese gesto autoritario que parecía tan natural en ella. Mañana empiezas en la nueva escuela. Toji no pudo evitar poner los ojos en blanco. Escapar de casa sonaba tentador, recordando cómo huyó de su familia en su vida anterior. Bah, tampoco es tan malo, pensó, dándose por vencido al recordar que Yaeko muy seguramente lo encontraría. Abuela, iré a ver qué hay en la zona. Cualquier cosa, me llamas, murmuró, sabiendo que ella probablemente ni le habría escuchado. Sus oídos parecían perder un poco más de sensibilidad cada día, pensó con un ligero suspiro antes de salir. Toji dejó el edificio y salió a las calles, observando su alrededor con ojos aburridos. La zona estaba llena de movimiento. Familias, oficinistas y estudiantes caminaban por las aceras, y el bullicio de la ciudad lo hizo sonreír con ironía. Este lugar era muy diferente al barrio urbano donde creció. Mientras caminaba, entró en un mini mercado buscando algo de beber. Tomó una lata de bebida energética y se acercó a la caja para pagar, cuando de repente 2 hombres irrumpieron en el lugar de manera agresiva. Toji alzó una ceja, suspirando con impaciencia. Apenas llego y ya tengo problemas, pensó. Uno de los ladrones, con actitud agresiva, apuntó a la cajera con su mano en forma de pistola, como si fingiera tener un arma, la diferencia era que su dedo al final tenía la punta de un arma. Abre la caja, exigió. La joven, claramente aterrorizada, comenzó a sacar los billetes con manos temblorosas. Toji pensó en quedarse quieto y no intervenir. Lo último que quería era llamar la atención, menos tan pronto. Pero entonces, el segundo ladrón, un tipo con un bate de metal, se fijó en una chica que estaba intentando marcar en su teléfono móvil. Tú. Maldita perra, gritó, y la chica dejó caer el teléfono al piso, donde quedó marcado el número de la policía en la pantalla. Furioso, el ladrón aplastó el celular con el pie. ¿Qué no podías quedarte quieta, mocosa? Amenazó, alzando el bate con intención de golpearla. Toji rodó los ojos, irritado por la escena. Si tan solo hubiera llegado 5 minutos más tarde, se dijo. Pero en un instante ya estaba frente al tipo del bate, lanzándole una patada rápida al estómago que lo envió directo contra el otro ladrón, quien apenas pudo reaccionar antes de caer aturdido. El hombre con los cañones en los dedos intentó apuntar a Toji, pero antes de que pudiera disparar, Toji ya lo tenía neutralizado con un golpe certero al abdomen, dejándolo sin aliento y cayendo inconsciente. Los demás clientes lo miraban, impresionados y atónitos. ¿Qué miran? Llamen a la policía, ¿no? Soltó Toji, sin darle mayor importancia. La chica que estuvo a punto de ser golpeada se acercó, algo sonrojada y con una reverencia, dándole las gracias. No sé cómo agradecerte, murmuró, nerviosa y admirada. Toji la miró, evaluándola rápidamente. Era una chica joven, de cabello y ojos oscuros, y parecía algo desarrollada para su edad. Con una media sonrisa de ironía, simplemente extendió su mano. Paga, dijo con voz seca. La chica lo miró, perpleja. ¿Eh? Respondió, algo confundida. Toji mantuvo la mano extendida, ahora con un toque de impaciencia. Paga, repitió, apuntando con la mirada a la lata de bebida en su otra mano. Ella soltó una risa nerviosa. Ah, claro.
Puedo pagarte la bebida, si quieres. Toji se encogió de hombros. Sirve. Con un suspiro, la chica sacó una tarjeta de crédito y se acercó a la caja automática, pues la cajera seguía en shock. Luego de pagar la bebida, se giró para hablar con Toji y agradecerle nuevamente, pero él ya había desaparecido. Frunció el ceño, mirando a su alrededor en busca de su héroe, solo para verlo ya varias calles adelante, girando en una esquina y alejándose sin mirar atrás. Ella lo vio desaparecer en la distancia, y una mezcla de emociones la invadió. Aún sorprendida, se quedó un momento de pie frente al minimercado, mirando la esquina por la que Toji se había ido. «Qué tipo tan mal educado», pensó, con el ceño ligeramente fruncido. Ni un de nada o una despedida, apenas lo pague y se fue sin decir nada. Suspiró, una sonrisa apenas perceptible asomándose en sus labios. A pesar de la rudeza y falta de cortesía, había algo fascinante en él. Ese chico había intervenido, al parecer usando su kirk, cosa penada por la ley, pero no le dio esa importancia, y aunque parecía evitar la atención, no pudo evitar sobresalir. Se quedó pensando en el breve encuentro y se prometió que, si alguna vez volvía a verlo, al menos se aseguraría de agradecerle correctamente. Toji caminó de regreso al departamento, satisfecho con la bebida en su mano y con una leve sonrisa. Le debía haber cobrado algo más, pensó con ironía, mientras tomaba un trago y se preparaba mentalmente para la rutina de un día común en un lugar donde, por primera vez, era un completo desconocido. Yaeko estaba sentada en una silla frente a la mesa de oficina, tratando de mostrarse calmada mientras su jefa, sonriente y amable, charlaba con ella. «Me alegra que hayas podido mudarte». «Lo siento si todo fue muy repentino», dijo la mujer, mirándola con una expresión comprensiva. Yaeko sonrió, negando con un gesto de la mano. «No fue ningún problema. Ya tenía pensado mudarme. Además, le agradezco mucho toda su ayuda, sobre todo por la recomendación para la escuela de mi hijo». Su jefa rió con amabilidad, aparentemente relajada. «No es nada, Yaeko. Algún día, me encantaría conocerlo. Has hablado mucho de él». La conversación se vio interrumpida por el teléfono sobre la mesa que comenzó a sonar de repente. La jefa tomó la llamada con rapidez, su expresión cambiando drásticamente mientras escuchaba al otro lado. «Disculpa». «¿Cómo?» «Voy para allá de inmediato», exclamó con evidente preocupación. Al colgar, se puso de pie, tomando su abrigo apresuradamente. Yaeko, alarmada por el tono de su jefa, se inclinó hacia ella. «¿Ocurrió algo grave?», preguntó, preocupada. Su jefa le dirigió una mirada rápida mientras se acomodaba el abrigo. «No lo sé, pero al parecer mi hija tuvo un incidente. Hubo un robo en una tienda y. Ella estaba allí». Con eso, salió apresurada por la puerta. Yaeko se quedó sola en la oficina, un ligero nudo de inquietud formándose en su pecho. Miró hacia la puerta por la que su jefa había salido, sintiendo una mezcla de preocupación y esperanza. «Ojalá no haya pasado nada grave», pensó, entrelazando sus manos en un gesto nervioso mientras salía fuera donde está su puesto, intentando distraerse con el trabajo en su escritorio, esperando que todo estuviera bien para la hija de su jefa. Toji estaba desayunando a regañadientes la comida que su abuela le había preparado. Aunque llevaba un uniforme de apariencia elegante, lo tenía tan desarreglado que apenas se veía presentable. La abuela lo observó con el ceño fruncido, lanzando un suspiro impaciente. «Apúrate, que no vas a llegar a tiempo», le advirtió, aunque la voz dejaba entrever más preocupación que enojo. Toji, sin dejar de masticar y con la boca llena, replicó desinteresado. «¿Acaso importa? Solo diré una excusa y ya», protestó cuando su abuela lo golpeó en la cabeza con un cucharón de madera. «Mocoso, esta escuela no es como las anteriores. Aquí son muy exigentes, así que compórtate», lo regañó. Sobándose la cabeza, Toji la miró con expresión cansada. «¿Y entonces para qué me inscribieron en un lugar así? Además, ¿no se supone que debería hacer un examen de ingreso o algo?», preguntó con tono despreocupado. La abuela suspiró de nuevo, mostrando una leve sonrisa de comprensión. «Sabes cómo es tu madre, siempre quiere darte lo mejor. Así que al menos esfuérzate por cumplir con esto. Y en cuanto al examen, la jefa de tu madre te recomendó. Al parecer, es bastante influyente en esa escuela, así que te ahorraste la prueba de ingreso». Terminando de tragar el último bocado, Toji se levantó de mala gana, agarrando su mochila y el pequeño fajo de billetes que le mostró a su abuela como respuesta muda a su pregunta sobre si llevaba dinero. Sin más palabras, salió de la casa y comenzó a caminar hacia la escuela.
Afortunadamente, el trayecto no era muy largo. En su mente, lo único bueno de mudarse era la cercanía de ese edificio al que ya consideraba una cárcel de niños mimados. Después de unos minutos, llegó frente al edificio y se le quitó cualquier entusiasmo de asistir. La escuela parecía demasiado refinada, como si solo los hijos de familias ricas y consentidas estudiaran ahí. Suspiró, anticipando el dolor de cabeza que seguramente le esperaba en ese lugar, y se adentró en el recinto. Siguió las instrucciones hasta llegar a la dirección, donde le entregaron su horario y una mirada inquisitiva cuando preguntaron por su tardanza. Con su actitud despreocupada, simplemente dijo que se había perdido. Afortunadamente, los administrativos aceptaron su excusa, ya que sabían que acababa de mudarse. Finalmente, llegó a su salón, el 1-1, y golpeó la puerta. Un hombre abrió después de unos segundos y, al verlo desarreglado de su uniforme, le lanzó una mirada desaprobadora. Toji, sin inmutarse, le extendió un papel. El hombre lo tomó con un suspiro y le indicó que esperara fuera. Momentos después, escuchó un "puedes pasar" que ya le sonaba a protocolo innecesario. Resignado, entró y se encontró con un grupo de adolescentes observándolo con curiosidad. Preséntate, indicó el profesor con voz seria. Toji apenas alzó la voz para decir con desgana: Fushiguro Toji. El profesor asintió y preguntó si alguien tenía preguntas para su nuevo compañero. Una niña levantó la mano y, señalándola, el profesor le dio la palabra. ¿De dónde eres?, preguntó ella con curiosidad. Toji la miró con aburrimiento. ¿Qué te importa?, respondió sin rodeos. Un silencio incómodo se apoderó de la clase mientras el profesor intentaba mantener la compostura. Puedes tomar el asiento libre junto a Yaoyorozu, dijo el profesor con voz firme, sin comentar la respuesta poco cortés de Toji. Toji miró el único lugar disponible y, sin mucho interés, se dirigió hacia él. Apenas se sentó, miró por la ventana, considerando seriamente la idea de dormir durante el primer día. Total, nada de eso parecía importante para él. A su lado, Momo Yaoyorozu lo observaba con sorpresa y algo de admiración. No podía creer que el chico que la había ayudado el día anterior fuera su nuevo compañero de clases. Aún impactada, decidió presentarse con una sonrisa tímida. Hola, soy Yaoyorozu Momo, murmuró, esperando iniciar una conversación. Sin embargo, para su sorpresa, los ojos de Toji ya estaban cerrados, aparentemente durmiendo. ¿Fushiguro-san?, insistió en un susurro, pero no obtuvo respuesta. No podía creerlo. ¿Se había quedado dormido en plena clase? Preocupada, pensó en cómo ayudarlo para evitar que el profesor lo notara y tomara represalias. Rápidamente, utilizando su Kirk, hizo aparecer una pequeña bola de caucho en su mano, decidiendo que un pequeño toque tal vez lo despertaría sin llamar demasiado la atención. Con cuidado, apuntó y lanzó la bola hacia la cabeza de Toji. Para su sorpresa, él la atrapó en el aire sin siquiera abrir los ojos por completo. Al mirarla con una expresión desafiante, se la devolvió, lanzándola con tal fuerza que el golpe en la frente de Momo fue más intenso de lo que había anticipado. ¡Ay!, soltó ella en un pequeño grito de sorpresa. El profesor levantó la vista, alarmado. ¿Todo bien, Yaoyorozu-san?, preguntó, notando su expresión de incomodidad. Sí, sensei, disculpe, no fue nada, respondió Momo, tratando de ocultar el leve dolor en su frente. Desvió la mirada hacia Toji, quien la observaba con una sonrisa burlona en el rostro. Ella sintió una mezcla de vergüenza y enojo. Solo quería ayudarlo y, en cambio, recibió un golpe en la frente. La clase continuó, y aunque Toji intentó mantenerse despierto, apenas el profesor mencionó un número de una fórmula matemática, sus párpados se hicieron más pesados hasta que se quedó profundamente dormido. Lo despertó de golpe la campana, indicando que era hora de almorzar. Mierda, me perdí todas las clases del primer período, ¿va? ¿Qué más da?, murmuró para sí mismo con una expresión de fastidio. Justo cuando estaba a punto de levantarse para buscar algo de comer, alguien se paró junto a él. Miró de reojo y vio a la misma chica de antes, la que le había lanzado lo que pensó que era un pedazo de goma. ¿Qué sucede? ¿Quieres otra?, dijo Toji con una sonrisa burlona, recordando el incidente en clase. Ella lo miró con un gesto molesto. Me llamo Yaoyorozu Momo, soy la delegada de la clase. Me pidieron que te ayude a conocer las instalaciones, respondió con voz formal. Toji la miró con curiosidad, inclinando la cabeza. Oye, ¿no te conozco de algún lado?, preguntó, su tono con algo de desinterés. Momo, sorprendida por la pregunta, se sonrojó levemente. Ese sí, nos conocimos ayer en la tienda.
Soy la chica a la que ayudaste, dijo con voz temblorosa, inclinándose en señal de gratitud. Gracias de nuevo. Quise decir algo más en ese momento, pero te fuiste tan rápido que no tuve la oportunidad. Toji se estiró y le dedicó una sonrisa despreocupada. Sí, ya me sonabas familiar. Aunque debo decirte que fue algo estúpido de tu parte marcar a la policía justo enfrente de los ladrones. No muy sutil, comentó en tono de burla, sacudiendo la cabeza. Momo, visiblemente avergonzada, hizo una mueca de enojo. ¿Quieres que te enseñe el lugar o no? Le respondió impaciente, cruzando los brazos. Toji soltó una carcajada y se levantó, quedando frente a ella. Momo dio un pequeño paso atrás, notando lo intimidante que podía ser. Claro, claro. Lo primero es la cafetería. Necesito comer algo, dijo Toji sin ningún reparo. Ella asintió, llevándolo hasta la cafetería bajo la atenta mirada de los otros alumnos, quienes comenzaron a murmurar sobre él y su actitud. Ya en la cafetería, Toji tomó un pan relleno y metió la mano en su bolsillo, solo para darse cuenta de que había olvidado el dinero en su mochila. Miró su mano vacía y suspiró, como si su mundo se estuviera desmoronando ante sus ojos. Momo lo observó y, al ver su expresión, soltó un suspiro antes de sacar algo de dinero de su billetera para pagarle la comida. Toji aceptó sin mucha ceremonia y comenzaron a caminar mientras él comía. «Eres mi heroína», comentó Toji con una sonrisa, aunque tenía la boca llena de pan. Momo hizo una mueca de desaprobación. «No hables con la boca llena», le dijo, medio exasperada. Toji, aún masticando, respondió despreocupadamente. «Claro, claro». Y así, Momo continuó enseñándole cada rincón de la escuela, mientras Toji la seguía con el mismo aire relajado y burlón. Sin darse cuenta, aquel intercambio peculiar entre ellos dio inicio a una amistad bastante extraña pero genuina, marcada por la mezcla de la paciencia de Momo y la actitud rebelde de Toji.